Hola chicos, así damos inicio a la explicación de nuestros temas. Bien, vamos a conocer hoy día la definición de la historia, vamos a ver a la historia como ciencia y vamos a ver cuáles son las técnicas para el fechamiento en la historia. Bien, entonces vamos a ver un preámbulo a la historia. Bien, entonces antes de continuar con la explicación de nuestro tema, quiero dejarte este proverbio que dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Con este proverbio, chicos, quiero mencionarles que busquemos o que debemos buscar siempre el conocimiento, siempre la sabiduría. Pero ¿dónde está esto? ¿Dónde encontramos esto? Lo encontramos en el Señor, lo encontramos en Dios, ¿no? Porque como dice este proverbio, el principio, entonces es Dios la sabiduría. Es en Él o es a Él a quien primero debemos buscar, porque allí tendremos la sabiduría, el conocimiento, la verdad. Bien, entonces con este proverbio quiero animarles a que siempre busquemos, a que siempre nos estemos preparando, ¿no? Buscando el conocimiento. Bien, vamos entonces a nuestro tema. Bien, entonces como ya hemos mencionado, hoy vamos a hacer un preámbulo a la historia. En el primer punto vamos a ver la etimología, ¿no? ¿Qué significa historia etimológicamente? Como podemos ver, la palabra historia deriva de un vocablo griego, que es historia, ¿no? Y en el español lo podemos leer también historia. Esta palabra o este vocablo griego se traduce investigación o información. Entonces, como podemos ver, historia etimológicamente significa, ¿no? ¿Dónde estamos? Aquí. Conocimiento adquirido por investigación, ¿no? Por la investigación. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que historia es el conocimiento adquirido por la investigación. ¿Ok? ¿No? La imagen nos aduce, ¿no? La investigación. Bien, veamos ahora a la historia como ciencia, ¿no? ¿Cómo podemos definirlo? Y vamos a definir a la historia como una ciencia social. Esta ciencia social va a estudiar el desarrollo del hombre desde sus orígenes hasta la actualidad. ¿Okay? Como lo vemos aquí, estudia al hombre desde, o sea, el desarrollo, ¿no? Del hombre desde su origen hasta nuestra edad contemporánea, ¿no? Hasta nuestros días, ¿sí? Entonces, pero de forma ordenada, nos dice, analítica, tomando conciencia y además comprendiendo el pasado, el presente, para proyectarse hacia el futuro. Bien, en otras palabras, la historia es la ciencia social que va a estudiar el desarrollo del hombre desde sus orígenes hasta la actualidad, pero en una forma ordenada, analítica, ¿ya? Comprendiendo el pasado, ¿sí? Este pasado, el presente, y para tener una proyección hacia el futuro. ¿Ok? Entonces, la historia como ciencia es también, ¿no? Lo que hemos mencionado, la ciencia que estudia, ¿no? Los hechos del pasado y estudia el método científico de las llamadas ciencias sociales. Esta historia como ciencia se apoya en denominadas ciencias auxiliares. Entonces la historia es una ciencia, porque tiene un método, ¿no? Porque se basa en un método científico. Bien, ya hemos entendido hasta aquí
lo que es la etimología de la palabra historia, hemos definido y le hemos visto como una ciencia a la historia. Ahora entendamos cuál es el objeto de estudio de la historia. El objeto de estudio de la historia es la sociedad, al hombre, ¿no? Al hombre, en un tiempo y espacio determinado. O sea, en un lugar, en una fecha específica, ¿no? Determinado. ¿Ok? Entonces, rápidamente, la etimología o la historia etimológicamente significa conocimiento adquirido por investigación. La definición de la historia lo vamos a entender como una ciencia social que va a estudiar el desarrollo del hombre desde sus orígenes hasta la actualidad, entendiendo el pasado, el presente y para proyectarnos hacia el futuro. La historia es una ciencia social y es una ciencia como tal porque tiene un método científico, ¿no? Y además se ayuda o se apoya en otras ciencias denominadas auxiliares. ¿Ok? Entonces, el objeto de estudio de la historia es el estudio de la sociedad en un tiempo y en un espacio determinado. Muy bien, tenemos ciencias las cuales hemos mencionado. Por ejemplo, aquí llamamos primeramente ciencias auxiliares. Son todas aquellas que gracias a sus métodos específicos en sus determinadas áreas le dan a la historia evidencias, le dan muestras para que la historia interprete, para que la historia las haga suyos y sean elementos en la labor que hace. ¿Ok? Bien, dentro de estas ciencias auxiliares tenemos, por ejemplo, a la arqueología, que va a estudiar al hombre, ¿no? La arqueología desde un punto de vista físico. La imagen nos puede ayudar a ilustrar. Tenemos la paleontología, que estudia a los fósiles, ¿no? Y gracias a esta ciencia se puede reconstruir, ¿no? Estos fósiles. También tenemos a la economía y la ciencia que va a estudiar el intercambio de bienes y servicios que se dan entre el hombre, ¿no? La sociología es el estudio de la vida del hombre, pero en su comunidad, en su grupo social, ¿no? La geografía va a estudiar los acontecimientos del hombre en un tiempo y en un espacio determinado, es decir, que la geografía los ubica en el espacio, ¿ya? Los ubica en el espacio. Tengamos presente esto, la geografía ubica en el espacio, ¿ya? En un espacio determinado a los hechos históricos, ¿ya? La lingüística se va a encargar de todo lo referente al lenguaje de las civilizaciones. La biología estudia la vida y el desarrollo de las plantas y animales. Y la química estudia la composición interna de los reinos, animal, mineral y vegetal. Sumado a estas ciencias auxiliares hay otras. Por ejemplo, la cronología, y es la que va a determinar ubicar los hechos en el tiempo. Entonces, estas dos ciencias, la geografía y la cronología, son importantes, son básicas para determinar un hecho histórico en el espacio, ¿no? Y en el tiempo. La paleografía es la ciencia que va a estudiar las escrituras antiguas, ¿sí? Como lo vemos acá. Además que las va a preservar, las va a descifrar, interpretar y va a hacer una datación de esos textos, ¿ya? En cualquier soporte, sea en los que estén escritos, sea arcilla, sea cerámica, ¿ya? Tenemos también la epigrafía, que es la ciencia auxiliar también de la historia, que se evoca a las inscripciones, pero hechas en piedra. ¿Ok? Y también tenemos la etnografía, que es la ciencia que va a estudiar, que va a describir a las culturas, a los pueblos, ¿no? A las comunidades. Bien, entonces hemos podido ver varias
ciencias auxiliares en las que se apoya la historia para permitirnos comprender el pasado, el presente y poder proyectarnos hacia el futuro. Pero a estas hay otras más que se suman, ¿ok? Hay otras más. Y finalmente vamos a ver las técnicas de fechamiento, que es también algo importante que nos reúne en esta sesión. Vamos a ver una técnica llamada dendrocronología. Nos va a decir que es la técnica que va a establecer la edad de un árbol, ¿sí? Como lo vemos aquí. Esta técnica va a hacer una datación a los árboles, ¿sí? Y los cambios climáticos a los que ha sido sometido mediante, ¿no?, la observación de los anillos de crecimiento anual. O sea, se basan en esto, ¿no? Esa técnica se basa a dar una datación de cuántos años tienen los árboles, ¿no? El análisis de barbas, ¿sí?, como lo vemos aquí en las imágenes, son capas de sedimentos, ¿no?, arcillosos, que se originan durante un año en los lagos temporales, ¿no?, en los lagos, por fusión de los glaciares. Aquí es un método de datación que se basa en contar los estratos, ¿no?, las capas, para determinar los rangos de cambios climáticos. El método de rubidio, estroncio, ¿no? Aquí vemos el rubidio, ¿no?, que también es una técnica de datación, de fechado, que es radiométrico, utilizado para determinar, por ejemplo, la edad de las rocas y minerales, a partir de las cantidades que contienen de los isótopos de rubidio, ¿no?, y el estroncio. Son técnicas químicas, ¿no? También tenemos la datación por termoluminiscencia. Es un método de fechamiento, de datación absoluta, empleado en arqueología para determinar la edad de los elementos. Nos dice que hayan sido sometidos a calentamiento, por ejemplo, los hornos, las hogueras, ¿no?, que nos van a permitir ver de cuántos años atrás provienen todos este legado, ¿no? Tenemos dentro de la dendrocronología el carbono 14, ¿no?, y ese es el más conocido, lo conocemos, ¿no? Aplicar la técnica del carbono a todos aquellos materiales que contienen carbono, ¿no?, por ejemplo, para los fósiles, ¿no? Y finalmente tenemos la datación por hidratación de obsidiana, ¿no? Aquí vemos, ¿no?, que es un método que se basa en la medición de los grados de hidratación de las rocas, ¿no?, de las rocas volcánicas, ¿no?, en diversos tipos, ¿no? Entonces, como podemos ver, hay varias técnicas de fechamiento, ¿no?, o métodos y técnicas que se utilizan para encontrar una fecha aproximadamente, si no es exacta, de aquel legado, de aquellos objetos, de aquellas evidencias que nos permite, o que le permite a la historia hacer las suyas para, como ya mencioné, comprender el pasado, el presente y finalmente tener una proyección hacia el futuro. Bien, chicos, eso es todo por hoy día. Como hemos podido ver, hemos hecho un preámbulo a la historia, hemos visto la historia etimológicamente, hemos definido qué es la historia, hemos visto a la historia como una ciencia y el objeto de estudio. A la vez, hemos podido ver que la historia como ciencia se vale de varias ciencias auxiliares, se apoya en ellas, ¿no? Y cada una de estas tiene un método y existen técnicas dentro de ellas para hacer una datación de los hechos en el tiempo. ¿Ok? Bien, chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos. ¡Chao!